Mis amados hermosos, qué lindo verlos otra vez. De veras es para mí un gozo, una alegría, porque comienzo a ver que se unen todos los demás, ¿verdad? ¡Qué alegre! Sí, claro que sí, un abrazote enorme. El Señor nos ha guardado, nos tiene con bien. Bendito sea mi Señor, se están conectando también ya nuestras internacionales. Ahí está la familia Iraeta presente. Y ahí están también nuestras gentes de Boston presentes, nuestra gente de Venezuela, bendito sea el Señor. Ahí está también nuestra gente hermosa de Honduras, también hay gente linda que está con nosotros hoy. Bendito sea el Señor, porque grandes, grandes son sus maravillas y siempre nos sorprende con su amor y su ternura. Bueno, pues quiero contarles que esta noche me lleno de gozo, me lleno de paz, me lleno de alegría, porque mi Señor cumple una de las más maravillosas promesas que puede darle a una madre, ¿verdad? Así que hoy estoy grande, no engordé, solamente estoy grande, estoy bendecida, estoy gozosa, porque mi Señor en su misericordia me permite poder invitar esta noche al más pequeño de mis hijos, el más grande en altura, pero el más pequeño en edad. Hay un cofundador de Bonet Chavos hace mucho tiempo, ¿verdad? Juntos con todos nuestros niños preciosos. Y nos gozamos porque efectivamente el Señor lo usó para traer una marca de restauración en nuestra familia. Y fue en el año de su nacimiento que fundamos Bonet, así que el Señor me lo dejó como un recordatorio para que no se me olvidara cuántos años eran. Bendito sea mi Padre, y la verdad es que fue un milagro del Señor, porque mi Padre se encargó de que después de 7 años, pidiéndole nosotros a Él la bendición de otro bebé, dijo, espérense que lo estoy cocinando bien. Así que entonces a los 7 años nos hizo el favor de regalarnos a este tesoro que vino a llenar nuestra vida, no solamente de una bendición maravillosa, sino que también vino a ser un sello de restauración que ha permanecido durante estos 27 años. Así que entonces hoy pues es un gran gusto para mí ver la profecía de mi padre cumplida desde ese entonces, porque más o menos unos 6 meses antes de que yo resultara esperando, el Señor me mandó a decir, bueno, pondré un fierro delante de ti. Así que alabado sea mi Padre por eso, y gloria a Dios porque oramos hoy de manera especial por todos nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, aún aquellos que no vemos, aún aquellos que no conocemos, aún aquellos que están en una nubecita esperando su momento de aparecer, para que mi Señor los use para honrar su nombre. Es el único que merece, es el único que merece la honra y el honor, así que esta noche le damos gracias al Señor y confiamos en su palabra. Bueno, entonces, don Pablo Andrés Efraín Meléndez, le damos la bienvenida a este lugar. Por favor, bendíganos con lo que el Señor haya puesto en su corazón. Muchísimas gracias, licenciada Judith, muy amable. No, qué placer estar acá con ustedes, como decía mi distinguida y amada mamá. Ya le iba a reclamar yo si no hablaba bien de la fuente de Bonet como tal, de la razón del inicio, porque esta fue una relación de bendición que hizo el Señor y dijo, le mandaré un hijo galán y a cambio de eso usted hace Bonet. Entonces, si no estaba claro eso desde el principio, no se podía iniciar esta charla del día de hoy. Yo normalmente me siento muy a gusto, muy bendecido y muy contento cuando me toca hablar del Señor, pero me siento el doble de a gusto y el doble de contento de estar en donde crecí, porque estoy bastante seguro que por lo menos varias de las señoras aquí presentes me vieron alguna vez caminando por los salones del Tical Futura comiéndome los vasos de leche que quedaban sobrantes, entre otras cosas, pero no tengan pena, hemos cambiado, ya no solo me tomo la leche, ahora le doy la leche a mi pequeña bebé de 8 meses. Entonces, hemos ido evolucionando a lo largo del tiempo, por lo cual, cuando mi mamá me amenazó la primera vez que me iba a poner a hablar algún día en Mirage, luego de nuestras conversaciones, para los que no lo saben, yo tengo el gusto de tenerla cerca de esta señora, entonces de vez en cuando me cuelo en su casa a robarle una taza de café y un panito dulce que encuentre mal puesto, y discutimos acerca de estos temas. Y la única razón por la que estoy aquí yo hoy, este día, para platicar con ustedes, es de que le gané en un debate. Entonces, ante esa situación, ella se vio
en la necesidad de invitarnos a compartir con ustedes, porque como buena Meléndez que es, no le gusta perder. Entonces, ante la situación de quedar en derrota evidente en este debate que tuvimos, estamos el día de hoy platicando con ustedes para venir a aclarar las cosas que se han estado diciendo mal. Nada, son mentiras. Al Señor sea la gloria siempre, porque es el que nos usa y el que nos permite aprender cosas nuevas y nos permite hablar de Él también con mucha humildad. Para los que no me conocen, yo creo que la presentación que les tengo preparada en esta mañana, pues en esta tarde, nos resume todo muy bien. Quisiera saber nada más si se mira la presentación. Deberíamos ver una pantalla azul con la frase "el poder de la oración". Sí. Bien. Excelente. Bueno, ahí le traigo yo mis credenciales, que sería el hijo de la Jota. Ya con eso, pues básicamente tengo yo resolución para seguir platicando con usted. Y la mejor respuesta al dicho, ¿qué pata puso este huevo? Pues ahí está la señora Pata presente. Y cualquier reclamo que usted desee hacer, lo vamos a hacer con ella en esta maravillosa noche. Pero como se me enseñó dentro de las paredes de Bonet, yo le voy a pedir que si vamos a hablar del poder de la oración, me den permiso de hacer una primera oración para que sea el Señor quien nos hable, quien nos guíe, quien nos permita empezar a hablar de su palabra de la manera en la que Él lo tiene preparado. Entonces vamos a empezar con una pequeña oración y vamos a decir: Padre amado, te damos gracias por esta noche que tú nos regalas. Te alabamos, te glorificamos, te agradecemos la oportunidad que nos brindas de tener la libertad de hablar de tu nombre, de tener la osadía de cuestionarnos tu palabra, de intentar interpretarla y entenderla, Señor. Te suplicamos que perdones aquellas cosas que hacemos mal, pero sobre todo que nos ayudes a hacer las cosas que tú quieres que hagamos bien. Permítenos, Señor, que esta noche podamos disfrutar de tu unción, de tu presencia, que toques cada una de las familias que estamos aquí representadas, que nos llenes de tu gozo, de tu alegría, y que el día de hoy, Señor, podamos verdaderamente acercarnos un poco más a ti. Alabado seas por siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Primero que nada, me quiero disculpar un poco por mi presencia y por mi apariencia. El día de hoy me quería poner muy guapo a la altura de todos ustedes y de la reunión que iba a hacer, pero me atrapó la oficina y esto fue lo mejor que logramos. Le digo: mamá, perdóname que voy a tener look de pastor de jóvenes, pero total, estoy algo joven, entonces tengo licencia para verme así, pero les ruego que me disculpen por esta situación. Prometo hacer lo mejor para llenar como tal las expectativas que este título de Hijo de la Jota brindan al respecto de hablar de uno de estos temas. Entonces, para empezar a hablar de un tema tan bonito como la oración, recurrí a un recurso el cual me gustaría compartir con cada uno de ustedes, porque es un recurso gratuito y es justamente el libro de R.C. Sproul, para los que les gusta la parte digital o como mi mamá tienen algún hijo a la mano que les explique cómo trabajar la parte digital. A través de Amazon podemos descargar este maravilloso libro que se llama ¿Puede la oración cambiar las cosas?, de R.C. Sproul. Y cuando encontré este libro, que además está gratuito, entonces lo recomiendo porque está gratis, verdaderamente me cambió mucho la perspectiva al respecto del poder de la oración, porque me trajo la siguiente incógnita en mi vida, y fue: ¿para qué oramos? Y esto fue algo que surgió en una ocasión con el grupo de la iglesia al cual tengo el privilegio de liderar y de compartir, en el cual hablábamos acerca de ¿para qué sirve la oración? Si al final de todas las cuentas yo no puedo cambiar la voluntad de Dios, tampoco puedo estar completamente seguro de que mi oración fue escuchada, y pareciera que nada puedo hacer para cambiar el destino. Y estas son preguntas difíciles a la hora de que nos las llegan a hacer a nosotros en el liderazgo, cuando tenemos a alguien que nos dice: mira, si oré tanto y clamé tanto, ¿por qué el Señor no sanó a mi mamá? ¿O por qué el Señor no me brindó el trabajo que le estaba pidiendo? ¿Por qué no tuve la oportunidad? ¿Por qué no recibí aquello? Pareciera ser como que mi oración no puede cambiar nada. Y ante estas preguntas, pues me tocó estudiar, me tocó salir a buscar
de qué manera nosotros podríamos responder para cualquier tipo de persona, sea adulto, sea joven, sea pequeño, cómo es que funciona la oración y para qué oramos. Y en esa búsqueda encontré este maravilloso material de R.C. Sproul con el libro ¿Puede la oración cambiar las cosas? Y empecé a partir de este proceso, empezar a aprender cosas nuevas. Esta pregunta de ¿para qué oramos? Verdaderamente puede llegar a desanimar hasta el más creyente. Cuando nosotros nos topamos con la idea de que la oración podría ser un recurso y nos han dicho por los siglos de los siglos que es lo más poderoso que hay, pero en medio de la angustia nosotros no logramos ver cómo es que este recurso verdaderamente es lo más poderoso, podría llegar a desanimarnos. Tuve el caso de darle seguimiento a una persona con su matrimonio. Ellos estaban recién casados, al igual que nosotros con mi esposa hace algunos años, y empezaban a tener algunos roces, algunos conflictos. Y algo que me llamaba la atención es que esta era una persona, la cual era líder de iglesia, había crecido en la iglesia, y parecía desanimado, porque me decía, es que Pablo, no entiendo qué está pasando, no entiendo por qué no logro tener el matrimonio que habíamos planeado, por qué las cosas están surgiendo. Y lo primero que yo le dije fue una pregunta, ¿ya oraste? Y me dijo, pues sí, he orado en las mañanas, en mi devocional tradicional, en mi inicio del día. Yo le dije, no, no, eso está bien. Me refiero a si ya oraste, si ya te detuviste, si ya escudriñaste la palabra, si ya buscaste la dirección del Señor, si te detuviste a verdaderamente entender la situación, pedirle dirección al Señor y a través de eso poder sanar y restaurar tu casa. Y la respuesta fue no, no me he puesto a orar así. Y por eso fue que descubrí que era tan importante la idea de entender verdaderamente qué es la oración y qué no lo es. Y por eso te quiero dejar 3 puntos importantes. La oración no es el poder en la palma de nuestra mano. La oración tampoco es la sanidad a nuestro antojo. Y la oración tampoco es el puente para la salvación. Todavía, por favor, no enciendan las antorchas. Voy a explicar cada uno de estos elementos que pueden sonar muy fuerte. Pero es que la oración no es directamente ni el poder, ni la sanidad, ni el puente. La oración es verdaderamente la herramienta para que todo esto pueda darse conforme a la voluntad del Padre. Porque hay algo muy importante en la oración. Y es que solemos ver la oración como una idea que se puede convertir en un rito tradicional del cristiano, que porque eres cristiano tienes que orar, pero realmente, ¿quién necesita la oración? Cuando se instituye como tal y el Señor habla a sus discípulos, y vamos a ver esto más adelante, directamente de lo que dice la palabra, comienza a darnos distintas maneras de cómo orar y de cómo no hacerlo. Porque cuando nosotros vemos a lo largo de todo el principio de la Biblia, vemos el Pentateuco con la historia del pueblo judío, vemos toda la parte de la historia de los reyes, vemos las profecías, encontramos un patrón. Y es que muchas de estas personas hablaban directamente con Dios o lo hacían a través del sacerdote. Entonces la oración como tal se instituye a partir de que Jesucristo viene a la tierra, se instituye con sus discípulos y enseña una nueva manera de orar. Y lo deja entonces como una herramienta en donde se explica que no es Dios el que necesita de la oración. Como podríamos en algún momento llegar a pensar, es que Dios espera que yo ore. No, Dios no necesita que oremos. El que necesita orar somos nosotros. Y es una herramienta que se nos otorga. Es un recurso maravilloso, porque la oración es un regalo de Dios para cada uno de nosotros, porque somos nosotros los que necesitamos de Él. Él nos escoge sobre toda la creación para tener una vía de comunicación directa. Si nosotros vamos a ver el resto de todo lo creado, ninguno tiene una creación directa. Tiene un propósito de Dios, tiene una razón para ser, pero no tiene una comunicación directa con Dios. Esta cualidad se le entrega al humano desde el jardín del Edén. Y a diferencia de todos los demás, que solo pueden someterse a la voluntad de Dios,
nosotros como hijos que somos adoptados, tenemos derecho a compartir la voluntad de Dios. Y eso es algo maravilloso. Porque entonces dejamos solamente de ser personajes dentro de la historia, los cuales no tienen ninguna importancia dentro de la misma, y recibimos el derecho de poder clamar, dice la palabra, Abba, Padre, tal y como Jesús lo hizo cuando se sentía morir, tal como Elías oró y cayó fuego del cielo, tal como Job oró para ser renovado. Oramos como una vía de conexión directa con el corazón de Dios, que nos reafirma, nos asegura, nos abraza y nos hace sentir amados. Todos ustedes que están acá me pueden dar a mí lecciones de vida absolutas, de cómo seguramente a través de la oración han encontrado esa paz, han encontrado el gozo del Señor, han visto milagros, han podido observar verdaderamente cómo se hace vivo el poder de la oración. Pero algo importante que hay que saber es que existe una forma para orar, hermano. Y esto lo podemos encontrar directamente en Santiago 4:1 al 3. Y lo vamos a ver directamente qué dice este versículo, que se los tengo por acá, pero invito al que tenga su Biblia que lo pueda tener a la mano. En donde dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Yo no sé ustedes, mis estimados, pero cuando llegan los momentos de problemas, cuando llegan los momentos de angustia, es fácil, de cierta manera, tomar la oración como un rito. ¿Y qué pasa cuando llegamos en nuestra vida cristiana a un momento de estancamiento, en donde la oración se convierte en un rito matutino, un rito vespertino, un rito a la hora de almorzar, y dejamos de ver la oración como lo que realmente es? Para nosotros es fácil que la oración se convierta en monotonía, porque en ocasiones hacemos esta oración como una obligación, en vez de verlo como lo que realmente es, una oportunidad. La oración como rito cambia la modalidad de ser una oportunidad para hablar con Dios a ser la obligación de hablar con Dios. Cambia la naturaleza de la oportunidad de tener un tiempo con Dios en una rutina que hay que cumplir para mantener el tiempo con Dios. Y finalmente, lo más triste es que me priva de la oportunidad de tener una verdadera comunión. Y cuando yo no tengo una verdadera comunión con el Señor, comienza a existir un riesgo grande de empezar a perderme como tal de la oportunidad de contar con el poder de la oración como cristiano y empezar a ser uno más. Santiago 5:13 aborda un poquito más en esta situación y nos da instrucciones de qué hacer cuando cualquiera de nosotros está afligido. Y dice, ¿está afligido alguno de ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso confiésense uno a los otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Sin embargo, hay un problema con esta parte. Y es justamente el versículo 16, en su final, cuando habla, la oración del justo es poderosa y eficaz. Pero ¿quién de nosotros podría declararse justo? ¿Quién de nosotros podría verdaderamente decir, sabes qué, yo hoy voy a orar sin pecado alguno en mi corazón y por ende todo el poder se desatará? A mí me encanta mucho una porción de la Biblia en donde habla directamente el Señor. Y si ustedes se acuerdan de lo que dice Lucas 5:12 al 15, está la historia de este leproso que llega con el Señor
Y a mí me encanta la manera en la que esta persona ora. Y dice, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y él responde, sí quiero. Para tener el contexto, se los dejo el versículo donde lo pueden encontrar, es Lucas 12:15, que dice, en otra canción, cuando Jesús estaba en el pueblo, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, cayó rostro en tierra y le suplicó, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó el hombre y dijo, sí quiero. Y esta parte de sí quiero es lo que quiero que nos enfoquemos en esta noche. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de esa oración eficaz y poderosa, necesitamos primeramente entender cuál es la manera de pedir mal. Si Santiago previamente nos está advirtiendo que existe una manera en la cual nosotros podemos orar por nuestras propias pasiones, ¿cómo podemos hacer para convertirnos en una persona justa? Para que nuestra oración se convierta en poderosa y en eficaz. La oración no es el boleto a lo que queremos, mis hermanos. Es la oportunidad de conectar con Dios para entender primeramente su voluntad, para recibir instrucción, para aclamar al Padre con cualidades de hijo. Yo empecé la charla con cualidades de hijo, con pudiéndome presentar y decir ante todos ustedes, yo soy el hijo de Judith. ¿Cuánto más importante es que yo me pueda presentar ante nuestro Dios como hijo aceptado, como hijo que ha sido renovado? La oración no es el boleto para lo que queremos, es la oportunidad de conectar. Y conectar tiene una condición, que es en doble vía. Para que una conexión de internet funcione bien y nosotros podamos estarnos viendo, ustedes necesitan tener una conexión fuerte, pero yo también. Yo necesito tener una buena señal para poder hacer que los datos lleguen a sus casas de una buena manera. Y entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para crear esa conexión con Dios? Es importante abrir nuestro corazón para con el Creador, porque entonces, cuando conectamos verdaderamente con Él, llegamos a un gozo, a un fruto de entendimiento que verdaderamente puede cambiar nuestro lamento en danza. Yo estoy seguro que si abriéramos los micrófonos para compartir las historias de cómo el Señor ha convertido nuestro lamento en danza, pasaríamos toda la noche dando gloria a Dios por esto, por tantas historias que existen dentro de este maravilloso ministerio de Bonet, que efectivamente ha sido fuente de restauración y adicionalmente casa de oración. Pero ¿qué es lo importante del tema de entender cómo la oración es más una conexión que un rito, que una obligación o que una responsabilidad? Debemos de entenderlo porque a través de entenderlo podemos interpretar cómo debemos de orar. Y más importante, podemos enseñarle a todos aquellos nuevos convertidos, pequeños en la fe, y las demás personas que están viniendo hoy por hoy a los pies de Cristo, cómo llevar una relación de fe y una relación con Cristo genuina. Para los que no lo saben, yo he seguido los pasos de otro de mis progenitores en el mundo académico que me metió a dar clases en la universidad. Y uno de mis principales dolores con los alumnos, una de las cosas que más me preocupa con ellos cuando comparto con ellos y los conozco, es la falta de esperanza. La falta de tener un camino, una manera de entender que las situaciones malas no son malas, que no existen los malos momentos, que no existen las tragedias, existen los procesos, existe la restauración y existe la prosperidad de parte de Dios. Pero lastimosamente vivimos en un mundo que, disfrazado de lógica, nos ha dicho que orar no tiene sentido, que es hablarle a un cuarto vacío, que oro pero no recibo nada. ¿Por qué? Porque estoy orando por mis propios deseos y no por la voluntad del Señor. Entonces es muy importante que nosotros nos preparemos para ser esos maestros de cómo debemos orar. Y para eso estoy seguro que todos ustedes saben de memoria lo que dice Mateo 6 del 5 al 9, pero lo vamos a revisar por si hubiera alguno que no lo tiene en la punta de la lengua, así como su servidor que lo tuvo que googlear. Porque primero vamos a encontrar una advertencia. Mateo 6, 5 al 9 nos relata la historia del Padre Nuestro y de cómo los discípulos le preguntan a Jesús, Maestro, ¿cómo debemos de orar?
Sabemos ya que han tenido los encuentros con los sumos sacerdotes, sabemos ya que Jesús ha estado con ellos, que ha demostrado su poder. Entonces ellos conscientemente, porque yo también lo hubiera hecho, o sea, si hubiera sido discípulo, yo creo que hubiera sido ese discípulo que le hubiera caído mal a Jesús porque le hubiera preguntado, Jesús, ¿y cómo debo de comer? Jesús, ¿y cómo debo de caminar? Jesús, ¿y cómo debería de ser con mi novia? Jesús, ¿y yo cómo debería de dormir? ¿Y cuánto ejercicio debo hacer? Como para saber cómo llegar a la santidad, ¿no? Pero los discípulos eran un poquito más tranquilos que yo y no preguntaban tanto, pero sí le preguntaron, Padre, ¿cómo debemos de orar? A lo que Jesús responde primero con una advertencia en los versículos del 5 al 8. Y vamos a ver esa primera parte, en donde dice, cuando oren, no sean como los hipócritas. ¿Y qué manera más fuerte de empezar? Porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Con esta advertencia, Jesús nos da 3 principios súper importantes. Número 1, no intentar vanagloriarnos por la idea de ser muy santos, porque entonces dejamos de ser justos y nuestra oración deja de ser poderosa y eficaz. Nos advierte de buscarlo en lo privado. ¿Y por qué en lo privado? Porque si lo hacemos de manera pública, ninguno de nosotros es como realmente es. Yo que he descubierto la vida de pareja tan maravillosa, tan hermosa, he encontrado mujer virtuosa, ¿quién la hará? Solo yo. Igual no conozco al 100% a mi esposa y ni ella me conoce a mí al 100%. En lo privado es donde nuestro corazón verdaderamente puede desligarse y ser honesto. Porque muchas veces podemos llegar a pensar, no, pero es que yo soy en buena onda, yo ya no tengo egoísmo en el corazón, yo ya me desligué de mi naturaleza pecaminosa porque Cristo me ha hecho nuevo. Pero la verdad es de que si Pablo tenía que luchar con ese aguijón que constantemente le molestaba y lo bueno que quería hacer no lo hacía y lo malo que no quería hacer eso sí iba directamente a hacer, yo me relaciono más con Pablo. Y esa idea del tocayo, en donde efectivamente necesitaba de la oración, en soledad con nuestro Padre, para poder verdaderamente ser nosotros. Porque al ser honestos, el Señor reconoce la humildad de nuestros corazones. Si hablamos solo por hablar y generamos alguna estructura, la comunicación con el Señor no debe ser una romería. Hablábamos con mi mamá y poníamos el ejemplo de cómo muchas veces puede ser fácil que nos acostumbremos a que existe una estructura para orar que nos enseñaron. Desde chiquitos nos dijeron, Señor Jesús, buenos días, gracias por mi comidita, Dios, ahí bendices a mis papitos y me voy. Amén. Si nosotros solo llenamos de palabrería nuestra oración, no estamos siendo honestos. Si no estamos siendo honestos, el Señor tampoco escucha un corazón que no está contrito y que no está humillado ante Él. Por ende, confiados en lo que el Señor nos necesita, perdón, en lo que el Señor sabe lo que necesitamos, debemos de orar de la siguiente manera. Y nos deja un recurso tan maravilloso como el Padre Nuestro, que vamos a dividir en 4 partes principales. Número 1, hablamos del primer versículo que dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Primero le vamos a entregar toda la adoración a Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Aquí vemos 4 elementos importantes. Número 1, el factor de la adoración. Empezamos nuestra oración adorando al único que merece toda la gloria. Así como nosotros entramos a una reunión importante y presentamos nuestro mejor saludo a la persona con la que nos vamos a reunir, ¿cuánto más importante
es presentarnos ante el Rey de Reyes, Señor de Señores, brindándole la adoración al único que se la merece. Si entráramos al cuarto del presidente, le diríamos: excelentísimo señor presidente, distinguido señor embajador, querido y respetado jefe, mi vida, mi princesa, mi cututuya, lo que usted quiera. Al principio de todo saludo siempre vamos a brindar ese cariño. El Señor, recordemos esta característica, no pide que lo saludemos con cariño, demanda que le brindemos adoración. Entonces, toda comunicación con nuestro Dios debería de empezar con ese particular elemento, una adoración genuina al Señor, no palabrería para que nos escuchen en las sinagogas, ni romería, porque fue lo que me enseñaron, una adoración genuina que sale de nuestro corazón. Ustedes conocen a cierta señora como de esta altura, con pelo largo, que predican unos sábados antes en el Tikal Futura, y cómo empieza ella las oraciones. A mí me encanta particularmente cómo lo hace, porque además lo hace con derecho. ¿Y cómo empieza? Papito lindo, precioso que estás en los cielos. Ustedes lo saben mejor que yo, lo han escuchado más veces. Esa adoración es importante, porque es lo que hace el llamado al Señor, es la entrada al santuario con el Señor. Es lo que convierte cualquier cuarto sencillo en ese lugar santísimo en donde se va a posar la presencia del Señor. Porque si vamos a desatar y a invocar el nombre de Dios, no estamos haciendo un asado de domingo. Estamos entrando al lugar santísimo, en donde primero debemos de glorificar al Padre para poder estar en su presencia. Número 2, damos agradecimiento. Reconocemos la cualidad de hijos, reconocemos el espacio del Señor, agradecemos su voluntad y el hecho de estar hoy aquí. Cuando agradecemos, nuestro corazón se pone en el sentimiento correcto, nos abre la mente a poder entender verdaderamente la voluntad del Señor. Porque es muy fácil decir: venga tu reino y hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, hasta que tu voluntad no me gusta tanto. Hasta que tu voluntad no era lo que yo esperaba. Hasta que tu voluntad no era lo que yo quería. Agradecer nos pone en una condición de recepción, en donde recibimos lo que está pasando, recibimos la situación que tenemos, entendemos lo que está ocurriendo y agradecemos el proceso que el Señor está permitiendo. Porque es casi como Don Quijote de la Mancha lo ponía de manera tan poética: no cae una sola hoja del árbol sin que Dios lo permita. Reconocemos su poder y su omnipotencia al agradecer la oportunidad de poder comunicarnos con Él. Luego vamos a la parte muy importante de la confesión, porque así como perdonamos, Él también nos perdona. Es importante que el Señor nos agarre confesados, decía un pastor por ahí. Cuando nosotros confesamos nuestro corazón, somos verdaderamente genuinos al Señor. Y es que el Señor ya sabe el dolor con el que llegamos. El Señor ya sabe la alegría que traemos. El Señor ya conoce la necesidad, porque escrito está que nosotros somos más importantes que las aves que vuelan por los cielos y las flores que se visten por el campo. ¿Cuánto más el Señor, que nos ama, no nos dará lo que necesitamos? Confesar es verdaderamente un momento de intimidad, porque cuando confesamos, estamos abriendo nuestro corazón verdaderamente al Señor. Estamos reconociendo que somos los pecadores, que somos los inmundos. Y no con una cualidad de víctima, en donde es mi culpa y mi culpa, no. Como una confesión a nuestro Padre, como ese sentimiento de desvelar la mentira que más de alguna vez sentimos de niño. Para lo bueno o para lo malo, confesar abre la oportunidad de ser liberados. No nos exime de la consecuencia, pero nos liberta del yugo de la mentira. Y por último, la súplica. Porque es ahí cuando nosotros le podemos pedir al Señor que venga su misericordia, que se active su poder,
que se desate su prosperidad, porque es en el momento de la súplica cuando hemos sido justificados. Cuando adoramos a nuestro Señor, agradecemos su voluntad y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Salvador, se convierte en una oración de justo. Porque ese sacrificio maravilloso del Señor Jesucristo, que vino a dar hasta la última gota de sangre, hace que se desate el valor. Un pastor pone un ejemplo que me encanta respecto a la ilustración de cómo tenemos abogado para con el Padre. Y él decía que cuando nosotros justamente cumplimos con la adoración, agradecemos su voluntad, confesamos y nos presentamos limpios ante él como una ofrenda agradable, nuestra súplica ya no es vista por parte de nosotros, sino que Dios ve directamente el sacrificio de su Hijo y nos reconoce y nos adopta y nos abraza y nos ayuda a poder desatar las tres cualidades principales de la oración que vamos a empezar a platicar en este momento. La adoración, el agradecimiento, la confesión y la súplica son 4 elementos indispensables que no deberían de faltar en ninguna de nuestras oraciones, porque nos van a abrir la puerta a desatar las 3 cosas que la oración nos brinda. Y esas 3 cosas son las armas, yo creo, más poderosas del cristiano, porque verdaderamente nos abre la oportunidad de ver milagros. Yo recuerdo cuando era muy pequeño que me parecía a veces raro que esa misma señora que les hablo, como de esta estatura, bien bonita ella, imposible no creerla, de repente oraba por todo. Y a mí no se me olvida una vez que literalmente no estaba funcionando la tele, no funcionaba la tele, y mi mamá oró. Y en mi mente yo pensaba, ay mamá, ¿por qué estás molestando al Señor con la tele? Y recuerdo que a veces yo estaba estresado porque el trabajo tenía que terminar lo del colegio y había un problema con la impresora, y mi mamá oraba. Y yo volví a pensar, ay mamá, ¿por qué estás molestando al Señor con la impresora? Y recuerdo que cuando llegaban las personas a la casa, mi mamá lo primero que hacía era orar. Y yo decía, mamá, ahí ni aunque ore se va a arreglar el asunto. Pero después de tantos años de ver a esa hermosa señora doblar rodillas, bueno, no siempre las dobla, debo de admitir, ya ella les contará su confesión de cómo ora, pero constante oración, entendí una cosa y lo empecé a poner en práctica. Y sin saber todo esto, logré ver sanidad a través de la oración. Logré sentir el abrazo de mi Señora en medio de la angustia a través de la oración. Porque hay algo hermoso de la característica, la gracia irresistible que Dios tiene. Y es que así como aquel ladrón asesino que estaba a la par de la cruz, cuando nosotros simplemente reconocemos la gloria de Dios, esa adoración es suficiente para que podamos cenar con Él cada noche. Pero nosotros ya no somos cristianos de papilla. Nosotros somos cristianos de alimentos sólidos, diría el tocayo. Así que como vamos a entender un poquito esa parte de lo que Pablo nos habla, vamos a hablar de las 3 cualidades que todo cristiano maduro tiene que tener a través de la oración. Y para ello vamos a empezar con mi favorito, el poder. Porque la oración es poderosa. Dice la palabra que oremos en nombre de Jesús y veremos los milagros suceder. Vimos cómo los discípulos, utilizando el nombre poderoso de Dios, desarrollaron una infinidad de milagros. Vemos a través de los profetas, yo no sé ustedes, pero a mí me encantaría, así como Elías, hacer que bajara fuego del cielo, porque estaría como bien impresionante, ¿no? Pero, hablando de Elías, hay que ver por qué y cómo activamos el poder. Porque yo les soy sincero, a mí me encantaría poder llegar con cualquier persona que está enferma y decirle, sé sano, y milagro así de una vez. Me encantaría poder llegar con cualquier persona a la que le falta la prosperidad y decirle, se prosperó. Y se desata la prosperidad. Estaría genial. Creo que empezaría orando por mí y luego iría a orar por los demás. Y ahí ya estaría dejando de ser
una oración de justo porque empezaría a ser egoísta y ahí empezaría toda la fuente del pecado y esa es otra charla que tendremos más adelante. Pero quiero que nos enfoquemos un ratito en Elías. Porque por lo general cuando hablamos de Elías, solemos hablar de unos cuantos versículos adelante de la historia justamente de cuando Elías se va a la tierra de Acab a presentar la lluvia que el Señor le había mandado. Pero quiero que nos enfoquemos en la primera parte. Y para los que quieran el contexto, pueden encontrar la historia completa en Primera de Reyes, capítulo 18. En donde dice, después de un largo tiempo, en el tercer año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje. Ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Así que Elías se puso en camino para presentarse ante Acab y esto es lo único que me interesa del versículo en esta ocasión. Y yo sé que ustedes que son eruditos de la Biblia, todos porque llevan más tiempo en Mirage, se estarán preguntando, bueno, pero ¿por qué no estamos siguiendo a ver la parte donde Elías efectivamente oró? Porque realmente lo único que me importa en este momento para hablar del poder es esta primera parte de por acá. Vino la palabra del Señor. A todos nos encanta ver la parte del capítulo en donde Elías ora y cae fuego para humillar a los sacerdotes de Baal. Porque nos sentimos identificados, decimos, tomen los sacerdotes herejes, el único Dios verdadero de Israel, aleluya, diría cierta señora. Pero olvidamos muchas veces un pequeñísimo detalle. Elías no era el poderoso, tampoco era su oración, no era su justicia, era la palabra del Señor que vino a Elías. Y entonces Elías se puso en camino. No fue que Elías vino y se levantó y dijo, ¿saben qué? Yo voy a ir acá porque me whatsappió y me dijo que no hay lluvia, por lo tanto yo debería irme para allá para que caiga lluvia. No, fue la voluntad del Señor. Y por eso es que empezamos nuestro Padre Nuestro diciendo, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Porque muchas veces nos confundimos a la hora de hablar del poder de la oración como un boleto mágico para nuestros anhelos o deseos. ¿Y qué dijo Santiago? Que entonces pedimos y pedimos mal. Porque pedimos para lo que queremos. Y cuando no se nos contesta como nos gustaría, el Señor me ha abandonado. El Señor no escucha mi ruego. El Señor no me está defendiendo, me ha dejado desamparado. Ante esa situación, cuando la he visto en distintas personas que me lo han comentado, yo le digo, entonces preocúpate, porque justo no hay desamparado uno. Y si te sientes desamparado es que no estás justificado. Nadie en su sano juicio podría pensar que orar, por ejemplo, por sanidad es malo. Pedir por sanidad pudiera parecer una de las oraciones más desinteresadas posibles. ¿Pero lo es realmente? Aún el más noble de los amores puede llenarse de egoísmo. ¿Y qué pasa cuando el egoísmo hace nacer el pecado? Yo a esta señora de la cual hemos hablado en cuestión, que gentilmente me presentó al inicio de la conversación, la amo con todo mi corazón. Yo quiero que mi mamá viva 2000 años y medio sobre esta tierra y que sus tataranietos sepan el amor y el regalo de Dios que es venir del linaje de esa mujer bendita. Pero el día que Dios la quiera con él, yo no voy a tener forma de poder culparlo. Yo no voy a tener forma de decirle, no, Señor. Aún así ore con todas mis fuerzas. El propósito más hermoso que yo podría pedir para mi mamá es que entre al gozo de su Señor. Por eso el poder es producto de la voluntad de Dios. Porque cuando oramos para conocer la voluntad, para escuchar lo que Dios busca, primeramente de lo que nosotros consideramos como bueno, entonces todas las cosas obran para bien. Y entender eso es muy difícil, mis hermanos. Uno de mis mejores amigos y socios estaba pasando por una enfermedad horrible.
que gracias a Dios no fue COVID, pero sí lo tuvo tirado 15 días en cama con fiebres muy altas. No tenía dinero. Los bancos embargaron sus cuentas sin previo aviso. Tenía una angustia horrible. Y cuando me estaba contando su angustia, mi naturaleza me dijo, vamos a orar. Pero mi enseñanza me dijo, le voy a preguntar al Señor por qué tenemos que orar. Como cristianos, hermanos en Cristo, hubiéramos orado para la sanidad de mi hermano. Hubiéramos orado para la prosperidad de mi hermano. Hubiéramos orado para la paz de su corazón. Pero el Señor me mandó a orar para que entregara su orgullo. Y cuando le empecé a dar la palabra que el Señor me había dado, su semblante le cambió. Y ya no era la conversación entre amigos de desahogo. Y por 2 segundos empezó a justificarse y a querer debatir hasta que le dije, ¿sabes qué? Oremos. Y oramos. Y le entregamos al Señor ese orgullo, ese propósito maravilloso, porque recordemos que si vamos a decir que todas las cosas obran para bien de aquellos que le amamos, son todas las cosas. Y hoy ese mismo hermano que entregó su orgullo al Señor es un siervo renovado, restaurado y que por la voluntad de Dios, que siempre es perfecta, alaba el nombre de Dios. Es muy fácil en medio de la angustia recurrir a la oración antes de preguntar la voluntad. Y es que la voluntad de mi Padre en medio de todas las situaciones siempre va a ser perfecta. Pero tenemos que entenderla. Tenemos que entender que es el Señor el que manda a Elías. Porque cuando el Señor nos manda a orar, por supuesto que el poder va con nosotros. Pero si el Señor no nos mandó, ¿bajo qué cobertura vamos? Vamos a ser como los sacerdotes de Baal intentando hacer que el fuego cayera. ¿Y qué va a pasar con ese hermano débil en la fe por el cual oramos y no obtuvo lo que con tanta esperanza pensó que iba a obtener? ¿Qué va a pasar con ese jovencito atacado por el ateísmo que le hace decir que no hay ningún Dios porque no responde lo que pidió? ¿Cómo puede haber un Dios si es tan malo? Dice la gente. ¿Cómo puede ser que exista Dios si le oramos para que no haya hambre, pero sin embargo la hay? Por eso, como cristianos, primero debemos de tener la palabra del Señor que vino a nosotros para poder orar con poder. La siguiente parte, mis hermanos, en la cual hablamos del resultado de la oración, es resistir la tentación. Hay un mal elemento que yo siempre le digo a mis chicos en la iglesia y es, ¿por qué nos acostumbramos a orar cuando pecamos y no procuramos orar cuando somos tentados? Otro hermano de los matrimonios me decía, es que Pablo, yo amo a mi esposa, pero estoy teniendo unas tentaciones. Hay una secretaria en la oficina que quiere poner su planta acá, yo no quiero, pero es que la carne es débil y me pregunta, y yo le digo, mi hermano, más te vale entrar salvo sin un ojo, sin una mano, pero en el reino de los cielos. Y me dice, vos hasta ahorita entendí ese versículo. Y le decía yo, ora. ¿Por qué? Porque hay 3 cosas que yo veo en común entre los profetas, los discípulos y el mismísimo Jesús. Que todos ellos tenían que orar. Entonces, ¿qué nos hace pensar a nosotros que no? Si los profetas oraban para no caer en tentación, si los discípulos oraban para no caer en tentación, a pesar de que algunos se quedaban dormidos en el Getsemaní, se parecían un poquito más a nosotros, pero oraban. Y si Jesús en el mismo desierto oró para no caer en tentación, ¿qué nos hace pensar a nosotros que vamos bien por ahí en la vida sin orar a Dios para que nos mantenga libres? Nuestro corazón es débil y esto es psicología, porque busca el placer ante todo y busca alejarse de todo dolor. Esa es nuestra naturaleza, acercarnos al placer y alejarnos del dolor. Pueden preguntarle a cualquier psicólogo que les responderá esta estructura. Sin embargo, la palabra que nos dice que debemos de postergar el placer
y aceptar el dolor. Y eso como cristianos a veces es complicado. En Santiago lo leíamos hace unos minutos. La oración del justo es poderosa y eficaz. Pero ¿quién de nosotros va a poder declararse justo si somos tentados todos los días? Si dice Pablo, lo bueno que quiero hacer no hago y lo malo que no quiero hacer es lo que hago. Si de repente aparecen unas piernas muy guapas, si de repente aparece un dinero un poquito mal habido, pero es que voy a aceptarlo, pero es porque tengo una necesidad y va a ser para aplicarlo a las medicinas de este pariente que necesito, que nuestro Señor no puede proveer de manera justa, que no hicimos un compromiso en un altar con nuestro Señor. Para no caer en tentación, es indispensable orar, mis hermanos. Porque si no intentamos ir al desierto a ser tentados, pero sin las herramientas que Jesús nos enseñó, sin la cobertura que Dios nos da, sin el espíritu que nos redarguye, y allí vamos a caer. Es por eso que necesitamos de esa gracia maravillosa, no solo para salvación, sino para la perseverancia de la santidad. Porque el cuerpo es débil, pero el espíritu que habita dentro de nosotros es poderoso para dar fruto, para santificar nuestros corazones, para que la súplica de nuestras oraciones sea escuchada. Si se acuerdan, hablábamos de esas cuatro partes importantes. Y una de ellas que es no haber caído en tentación para que la súplica pueda ser escuchada. Y si caímos en tentación, rápidamente confesarnos para que podamos ser libres. Importantísimo lo que dice Santiago. Confiésese unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo tiene poder. Es poderosa y eficaz. Para que nosotros podamos disfrutar del poder de la oración, tenemos que resistir a la tentación del malvado. Porque cuando permitimos que el malvado nos domine a nosotros, no podemos tener una oración poderosa ni eficaz. Y empezamos a caer en la tristeza, en la desesperación, en la angustia de no saber qué hacer. Y entonces nos privamos de la tercera cualidad maravillosa de la oración, que es la libertad. ¿Y cuántos no somos libres en el nombre poderoso de Jesús aquí? Amén. Póngame un amén en el chat nomás para saber que no se me ha dormido y que estamos bendecidos y glorificados por la idea de saber que tenemos poder en la oración, resistir la tentación y que tenemos libertad en el nombre poderoso de Jesús. Job para mí es un héroe. A pesar de que solo sea un relato poético, Job es verdaderamente un hombre de admirar. Una escala para medirnos todos como hombres. Cuando su corazón estaba perdido en el dolor, su mente sumergida en la angustia y su fe seguramente por los suelos, la oración que Job levanta para mí es extraordinaria. Porque dice, Jehová dio y Jehová quitó. Alabado sea el nombre de Jehová. A mí eso me conmueve. Me llena de esperanza de saber que el Dios Todopoderoso sigue siendo el Dios Todopoderoso. Y de que el Dios en el que creemos y confesamos no es un Dios sin poder. Es un Dios que todo lo puede y que tiene control de todos nosotros. Algunos puede que no lo sepan, pero con mi esposa allá en el 2019 pasamos uno de los momentos más horribles de nuestra vida. Yo nunca estuve muy seguro de querer tener hijos, pero el día en el que mi esposa me dijo que estaba embarazada, debo de confesar que fue el día más emocionante de mi vida. Hay una manera que una persona lo colocaba, la idea de tener hijos, y él decía, los hijos son como los lujos. Si no los tienes, no pasa nada, pero una vez los tienes, no puedes vivir sin ellos. ¿Y cuánta verdad hay en esas palabras? Empezamos las primeras 3 semanas con una emoción y alegría que luego se vieron destrozadas cuando no hubo corazón en ese embarazo.
Nuestro bebé simplemente no estaba ahí. Como les dije, yo muchas veces en mi vida oré con mucho fervor. Había visto los milagros, ya había visto la sanidad, ya había visto mi vida entera el poder de Dios. Pero por más que oré, ese corazón no latió. Y ha sido la ocasión en la cual yo me topé con una de las frases que como cristianos no deberíamos decir, pero a veces decimos. Y yo le dije, Señor, toma lo que quieras, pero dale vida, lo que quieras. Y fueron semanas, días espantosos de dolor, de gastos que no tenía cómo cubrir, de problemas económicos que se avecinaban. Se amarró con problemas en la empresa que teníamos con mi esposa. Nuestro cliente más importante se iba ni siquiera por mal trabajo, sino por reestructura como tal. Y yo me quedaba sin hijo, sin alegría, sin cliente y con problemas. Y en medio de esa angustia, cuando estábamos un día antes de saber si era posible, humanamente posible, que se rescatara la vida, el Señor me trae una sola frase a mi corazón y me dice, acuérdate de Job. A mí se me encogió el corazón, porque yo sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Y entonces oré, Padre, si tú quieres, es posible. Tú eres el Dios de los valles y de las montañas. Tú das y tú quitas. Y esto no es mío, es tuyo. Haz con esto tu voluntad. La corta historia de ese primer embarazo quizás fue un dolor muy grande para mi esposa y para mí al principio. Pero esa historia posteriormente trajo a los pies del Señor a personas que estaban perdidas. Han confortado el corazón de hermanos que estaban dolidos. Y hoy me tiene hablando a mí frente de ustedes sobre el poder de la oración. Porque cuando mi casa y yo verdaderamente empezamos a poner primeramente la voluntad de Dios, le adoramos, le agradecimos por lo que estaba pasando, confesamos nuestro corazón y el egoísmo que en él había, aunque no pareciera, y empezamos a suplicar, el Señor compartió su gloria con nosotros. Y pasamos de ser una empresa que apenas sobrevivía a una empresa que hoy da trabajo. Pasé de ser un creyente más a un hijo del Altísimo. Y el Señor convirtió cada lamento en una danza maravillosa. Por ahí les pondré una foto de mi hermosa Cachetes, que por propósitos de la historia se las quería poner en la presentación, pero no me dio tiempo, así que se van a tener que conformar con esta sonrisa. Vean ustedes si el Señor no es maravilloso. Orar, mis hermanos, es el regalo más grande que podemos tener. Porque la gloria de Dios en nuestro proceso de santificación no es una forma de hacer las cosas. Es el único camino para entender que su gloria no está en las cosas buenas nada más. Es fácil entender y darle gloria a Dios por un nuevo trabajo, por una nueva casa, por un nuevo carro. Pero qué tan fácil es darle gracias a Dios por la pérdida de la vida. Qué tan fácil es darle gracias a Dios por la prueba. Qué tan fácil es darle gracias a Dios por el sufrimiento. Entender que no está en las cosas buenas la gloria de Dios. No solamente ahí, por supuesto que le damos gloria por eso, pero no está solo ahí, sino también está en el camino por recorrer. La salvación no estuvo en las enseñanzas de Jesús, estuvo en la cruz. Y si Jesús oró con una angustia inmensa, con un dolor inmenso, preguntando, Padre, si es posible que esta copa pase de mí, ¿cuánto más nosotros no necesitamos orar a Dios y mantener esa conexión perfecta?
y abrazar esa oportunidad maravillosa y dejar que no se convierta en un rito, sino que sea ese tiempo especial en el cual adoramos, agradecemos, confesamos y suplicamos a Dios que sea su voluntad y no la nuestra. Orar es el regalo más grande del cristiano. Orar no solo va a cambiar nuestra vida, nos va a dar vida eterna. Y ese es el verdadero poder de la oración. Encontrarnos con un Dios maravilloso, bueno, agradable, pero que sabe que necesitamos pasar por un proceso, que sabe que nuestro testimonio será el camino para que otra persona venga a los pies de Cristo, que sabe que lo que hoy puede parecer malo, mañana ese lamento se va a convertir en danza, en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy, como cristianos armados, con el regalo más grande que el Señor nos ha dado, voy a pedirles que terminemos orando. Y vamos a, como decía ahí, querida madre, inclinar nuestros rostros no hace que la oración sea más poderosa, hace que nos podamos enfocar. Y aquí es donde normalmente se suelen preguntar muchas cosas entre peticiones, entre angustias, entre dolores o agradecimientos y acciones de gracia. Pero a mí me gustaría que pongamos en práctica algo de lo que hablamos el día de hoy, que es ponerlo allí en nuestros corazones y tomar un momento privado con el Señor. Puede que la angustia sea de nuestra vida o de alguien más, de un hermano, que puede estar pasando por diferentes cosas. Pero hoy nos despedimos orando, porque donde dos o más invocan el nombre del Señor, tenemos esa gracia maravillosa que hace que el poder de nuestro Dios se actúe. Terminemos y digamos, Padre, glorificado seas siempre. Yo te agradezco la oportunidad de poder estar hoy aquí. Gracias, porque tú tomas a las piedras y las haces hablar. Hoy como hermanos te suplicamos para que tu Espíritu nos enseñe a orar. Que como Santiago tengamos siempre abogado contigo. Que habla oraciones que solo tú puedes entender. Yo no conozco, Señor, los corazones de todos los que están aquí, pero sí conozco tu poder y tu amor. Y yo te ruego, Señor, que llenes esta noche cada hogar, cada familia aquí representada y cada petición que hoy se pueda presentar ante tu presencia, para que seas glorificado en la vida de todos nosotros, para que seas tú quien cubra nuestras necesidades, para que nos ayudes a perdonar para poder ser perdonados y que tu Espíritu se mueva en nuestros corazones para hacernos salvos. En el nombre poderoso de tu Hijo. Amén y amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por permitirme compartir este tiempo.